Hola, ¿se escucha o qué? Hola, Aida. Vale, veo que se escucha. Hoy he hecho directo de improviso totalmente. Normalmente lo anuncio varios días y eso. Pero quería probar la expansión esta. Bueno, anoche jugué un poco. Sí, me avisé, me avisé. Anoche jugué un rato desde la cama. Porque salió un nuevo miniset del juego este del Hearthstone. Y lo dejé a un rango de llegar a leyenda. Bueno, una partida, pero seguramente pierda. Y dije, bueno, lo dejo aquí y mañana pruebo. Bueno, voy a jugar a ver. A ver si se cambia el mazo este porque el Distracker me está poniendo otro mazo que no es. A ver si tengo un poco de suerte porque ahora es cuando pierdo todas y me voy al pozo. Vale, no arranca, ¿qué pasa? Pues parece que se ha quedado aquí eternamente. Y da miedo salirse porque... Anda, mira, me ha echado. Me ha echado de la partida. Madre mía. Ahora seguro que me ha quitado una estrella, ya lo veo venir. Qué mala suerte. Me temo lo peor, ya verás. Estoy abriendo el juego de nuevo. Veremos a ver si me ha dado la partida por perdida. Ahí vamos, ahí vamos. Parece que no, afortunadamente. A ver si arranca al final. Bueno, ahora parece que sí. Pues anoche gané como 7 o 8 seguidas. No sé, no sé de qué rango, qué rango. Y solo cambié... Mira, esta carta de acá. Aquí sale en pantalla. De transmutación llameante. Esta carta está rotísima. Pero rota, rota. Hola, Gravier, ¿cómo estás? Me voy a quedar charco mugroso porque... Como salga el NOL... Venga, así mismo.
Aquí estamos, Gabriel, que salió un nuevo parche para el juego con nuevas cartas y voy a probarlo. Bueno, anoche ya lo probé un rato, pero estoy viendo si puedo llegar a leyenda. Voy usando esto ya en cualquier esbirro porque con la transmutación ya hay más posibilidades de poder hacer eso, la evolución. ¿Qué te cuenta, Gabriel? ¿Cómo lo estás haciendo últimamente? ¿Cómo lo llevas? Bien, genial, genial. Teniendo la transmutación, bueno, venga, no voy a gastar esto por si acaso. Esta carta es buenísima. Está usando un mazo raro. Nunca había visto Vandal en brujo, ¿eh? Bien, voy a jugar esto ya. A ver, esto no me cabe, así que supongo que esto. Y esta carta también está. Lo poco que probé ayer está bastante rota en chamán. Porque te saca este y fíjate, te baja todos los esbirros a uno. Vaya, vaya. Está usando un mazo raro. No sé qué jugar aquí. A ver, a ver. Voy a robar por si robar algo bueno. Vale, esto está bien. Y voy a la cara. No, no perdí la estrella todavía. O sea, por suerte no lo perdí. Fíjate que hace unos días sí me pasó. Por eso me esperaba lo peor. A ver si me robo esta lancia de sangre. Me va a limpiar todo, ¿no? Bueno, tengo aquí la... Voy a evolucionar esta. Esto... voy a usar esto ya. A ver si me sale un coste de 8. Son una porquería todos. Cogeré escenario que tiene al menos un punto más de salud. Bueno, lo voy a evolucionar ya también. Vaya basura. A cada evolución peor. Al menos este me deja varios cuerpos en mesa. Algo salga.
Go, go, go. Vaya, vaya, vaya. No tengo ni idea de qué... Ah, mira. A ver, vamos a pensar un poco. Pues no sé qué hacer aquí. Este hay que matárselo sí o sí. Qué lástima que no pueda jugar el Señor Supremo. Podría arriesgarme. A ver si sale, pero con mi mala suerte... Me voy a arriesgar a ver. Pues sí, mala suerte. Quizás ha estado mal jugado. Pero no sé. Si me hubiera salido esta, hubiera sido la leche. Y el otro, este que ha muerto, no saca ningún esbirro, o sea que tiene que tenerlos todos en mano. Es que no sé qué mazo es este. Es súper extraño, es la primera vez que lo veo. El mazo este del rival. Sí, pero no sé si ganaré, ¿eh? No sé qué tendrá esta mesa que me pueda... Si me limpia esta mesa, lo tengo ya... Lo tengo ya mal. Uy, uy, ¿eso qué es? ¿Es un combo que va a ser o algo? No sé qué está haciendo, a ver. Vamos a ver. No, espérate, espérate. Debería haber ganado. Pues sí, hemos llegado a la leyenda. Bien, bien, bien. Pues muy bien, muy bien. Sí, sí. Y ahora lo voy a intentar en salvaje, que también esté a punto de llegar también. Esta carta que te estoy mostrando acá, la que se llama transmutación, está rotísima, ¿eh? Al Evolve Chamán lo hace el doble de fuerte. Ya te digo, yo jugué... No sé cuántas jugué, la verdad. Me tiré una hora jugando y no perdí ni una. Y todo por esta carta. Y por esta. Me sacaba siempre el epiro este que... El epiro nuevo que combina todas tus cartas a uno. Aquí van a tener que hacer algo, van a tener que nerfear largo. Porque si no... Esto parece súper roto. Voy a pasar a salvaje.
A ver si llego también a la leyenda. En este no he añadido ninguna nueva carta. Por si acaso. Porque no sé si va a funcionar y he conseguido llegar a este rango con esta baraja. No sé si me da miedo meter ahora alguna carta de las nuevas. Eso me da mala espina. Si es de ese tú, me mata. Y si es de otra clase, pues tengo alguna pequeña oportunidad. Hola, Napa. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Pues no he jugado nunca. Quizá algún día lo pruebe. Pues bienvenido, Napa. Aquí estoy probando la expansión esta nueva. Bueno, el miniset nuevo que han sacado. Voy a matar esta carta que es muy peligrosa. El que está, ¿cómo se pronuncia? El que estás aprendiendo a conocer. Pues solo juega este. Antes jugaba a Minecraft hace tiempo. De PC pocos juegos, la verdad. Me apetece volver a jugar a Minecraft un día. También me dijeron que jugara a Roblox, pero todavía no lo he probado. Tengo poco tiempo últimamente. Sí, creo que por el sol. Bueno, este parece que no va a reventar. Hola, Fernando. Lo del Minecraft está pendiente. Me gustaría jugarlo pero con más gente. Así en llamada, yo qué sé. O sea, ¿no eres español o qué? A ver, no sé si limpiar la mesa. Bueno, no sé qué hacer. Bueno, voy a limpiar la mesa y ya veré. Sí, con suscriptores. ¿Ya ha sido tu cumpleaños, Fernanda?
¿Se puede saber cuál es tu país, Napa? ¿Tu nacionalidad? Bueno, que a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Me cuesta pronunciar bastante el castellano. A ver, necesito vida, pero también limpiar esta mesa. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a limpiarla. Esta no se debe limpiar. Me voy a dar armadura. Felicidades, Fernando. Si eso es bueno, Napa. Es mejor no darlo. Y más por internet. Oh, wow. A ver, necesito darme vida con... Esto lo voy a jugar. Vale, voy a hacer un turno bueno acá. No, es que me va a dar en toda la cabeza. No, si mato a estos dos, me va a matar, pero bueno. Voy a intentar ganar, pero va a estar complicado. Bien. Leyenda, leyenda. Sí, sí, sí. Hemos llegado a leyenda. A la primera, tanto salvaje como en estándar. Genial, ¿verdad? Menuda suerte. Pues ya no sé qué hacer. O sea, ya he llegado a leyenda. Ya no sé qué más probar. ¿A qué te recuerda, Napa? Bueno, voy a pasar a estándar. Y voy a probar un poco más el Evolve este. Grundalis no existe ese nombre, creo. Grundalis me lo llaman algunos amigos. Y se lo inventó sobre todo una amiga que aprecio mucho. Que no sé por qué me llamaba así, de la nada. Y ahí se quedó. Minsama ha salido ya. ¿Ha salido ya el tomo que de Kengan?
Qué música, qué música. Pues voy a jugar un poco más, pero no mucho porque quería llegar a leyenda. Y ya como ya lo he hecho todo en salvaje y en estándar, pues... A ver, a ver. Luego probaré por probar. Ya probaré alguna carta nueva. Después de esta partida. No, anda que le vi lo que me ha sacado. A ver si saco algo yo bueno. Mira, esta carta. Esta está rotísima. Se la lanzo a este. Mira. Mira. Qué barbaridad. Voy a jugar este por si me saca en Estolón. Si me saca esto, triunfado. Está rotísimo esto, Vaya, la ha cagado. Mala suerte, pero bueno. Está rotísima esa carta. Y esta carta nueva, yo creo que van a tener que hacer que el chamán evolucione a esto. Porque esto sale todo por... ¿Cómo se dice? Cada 2x3. Y está rotísimo. Ok, Fernando, cuando la encuentres me la pasa. Sí, puedes hacerlo, Siempre me podéis recomendar cosas porque a mí me gusta conocer cosas nuevas. Mira que me sale puesto en el turno 4. Es que esto está roto. Sí, ¿cuál? Napa. Hola, Víctor Russell. ¿Cómo estás? Hola, Slander. Es que se tiene que rendir. Qué roto está esto, Voy a jugar otra más, pero... Hola, más. Este fin de si queréis vemos la película esta que dijiste, la de Kung Fu. Pero no tiene copy, pero ¿sabes lo que tiene copy? La canción del tipo ese. O sea, la peli no tiene copy, pero la canción sí. Qué curioso, ¿verdad? Pero bueno, cuando llegue la canción del pavo ese, pues se va pausando y ya está. Sí, esa es la del David, ese. Qué cara dura el tío, ¿no? Está ganando dinero a costa de la película que es gratis. Fernando, no pasa nada. Escribe todo lo que quieras. Voy a usar esto ya que... Como hay tantas cartas de esta que... De evolución, pues da igual. Pues fíjate, encima...
encima que le levantan su carrera, se lleva dinero a costa suya. Alucinante la cara dura. No sé si evolucionará esto, ¿no? No sé, no sé. No, porque... no. Claro, tengo este tótem que lo va a sanar. Por lo menos podría repartir un poco de dinero con el que ha hecho la película. Que se lo está llevando calentito. O a lo mejor llega a un acuerdo, ¿no? En hacer la canción gratis a... Si este llevaba dinero, no sé. No lo sabemos en verdad. ¿Qué salida más mala? Lo voy a usar ya por si de casualidad. Ah, son una basura. ¿Con Fuyoga? ¿Eso qué es? De Jackie Chan, pero si es de Jackie Chan, tendrá un copy de eso bueno. Y la de confusión supongo que también. ¿Qué más que la leche esta del copyright? Hombre, a veces si fuera copyright de este que no te tira, que no te mete strike, pero las películas suelen tener del que te meten un pedazo de strike que vuelas, que sales volando. Esta es la única partida mala, con una mano mala que he jugado con este mazo desde que lo empecé a jugar anoche. Aquí salen 2-0 solo porque la otra partida la jugué en el móvil. Bueno, los gráficos no son para tanto, pero suficiente, ¿no? ¿Te imaginas este juego para realidad virtual? Pues ojo que aquí donde ves estos gráficos, el juego consume bastante.
Tiene su gracia eso. Ese tipo de juegos que tienen malos gráficos pero que consumen un montón. Eso le pasaba también a Minecraft. Me voy a tener que jugar esto porque si no voy a volar. O este secreto será... Va, me arriesgo. A ver, uno de los cuatro me... ¿Cuál no me interesa evolucionar? Bueno, este seguro. Su puta... Ah, perdón, no se puede decir palabrotas. Pero me ha sacado... Ah, no, vale. Esta es la carta nueva. Esta me conviene que esté ahí. Porque con esta carta puedo sacarla toda. Con la presencia. Ay, no ha dado tiempo. Mala suerte. Nada, a ver si la semana... Para la semana que viene voy a intentar jugar a Minecraft. Pero necesito gente, que juegue conmigo, porque si no... Oye, pues estaría guay, Me gustaría ver este juego así en VR porque está interesante. El tema ese de poder coger cartas con las manos y echarlas con las manos pinta bastante bien. Hombre, si pongo este verde acá, ¿podré jugarlo 2 veces o qué? 4 veces, vamos a probarlo. Vale, que no son bestias. Vale, pues entonces voy a suicidar a este. Vaya uneta. Bueno, por lo menos le he robado ese. Misama, ¿sabes qué pasa? Que si lo pongo en directo, ya sabemos que quién está aquí, el que mete strike. Pues nada, miraré. Napa, estoy en un grupo de Kengan. A ver si puedo pasarte el link. Después de esta partida lo pruebo. Ah, me ha matado. O sea que lo puedo probar ya. Vale, voy a reaccionar a ver. Pégame el link. Minsama. Por el grupo de Discord. Vale, más. Napa. Toma, te pego el link del grupo donde estamos ahí. Ya mira lo que ha puesto
Misama del capítulo. La ha borrado, ¿no? Ah, ya lo veo, ya lo veo. Qué gracioso que está usando lo de las endorfinas o que al estilo... ¿Cómo se llama el otro? Al estilo Baki. Ahí estoy viéndolo. Claro que está en japonés, ¿eh? Curioso. Ahora dice no. Sí, ahí ya se ve a Koga copiándolo con su ojo de puño. Pero ¿cómo se ha comido esa patada? Ese rodillazo a la cara. No tiene ni sentido. Ok, Napa. Ok, Fernando. Sí, ahí lo vi mi solo. Pero supongo que no acabará ahí. Y se recuperará de ese rodillazo, pero es curioso que se lo coma. El Yuji ya sí está en VR. Anda, anda. ¿Tú crees? Pues sería lamentable, ¿eh? Sobre todo que ese hombre está acostumbrado a los puntos ciegos, a golpear con los puntos ciegos y todo eso. Se acaba de comer un golpe como los que él da. A ver, voy a probar a cambiar. ¿Cuál es la carta nueva esta que...? Sí, pero Cosmo perdió en el mismo capítulo. Cuando le dan un golpe y pasa a otro, ¿no es que sigue la pelea o...? A ver, quiero jugar con esto. Quiero probar esto, voy a quitar... Voy a quitar todas las cartas de... Bueno, todavía... Sí, bueno, la verdad que no tiene mucho sentido.
Aunque bueno, su rival ya sabemos cómo es. De eso que tanquea golpes como... Porque sí. Que aguanta todo. A ver, la idea es usar esto para sacar las cartas que deja esto. O sea, con esto yo creo que puede ganar la partida directamente. Y así meto por probarlo. Ya meteré esto también. Para sacar más copias del jinete de la guerra. Necesito más cartas de robo. A ver, esta me roba la orden de Neptulón. Bueno, creo que voy a meter también los juguetitos porque... Y no sé de sangre por si acaso. No sé. Bueno, vamos a probar así mismo. Mamá, no sé si estás por ahí, pero como la película dura poco, si después de verla en el próximo directo podemos poner algunas recomendaciones de VR y todas esas cosas, aunque claro, si no hay gafas no es lo mismo, pero bueno. A ver si funciona como esto. No creo, porque claro, este combo es demasiado lento. No va a servir para nada. Sobre todo con mazos rápidos. Pásamelo. ¿Y eso qué es? ¿Una VR pequeña? Ay, mira, se me ha quedado... Wow. Yo hace poco vi... No sé qué me pasó un vídeo. Se me olvidó pasártelo, fíjate. A ver, un momento que piense. No, tengo que esperar al siguiente turno. Me pasaron un vídeo de unos sensores para VTubers japoneses. Que con eso podemos mover todo el cuerpo perfecto. Y valían súper barato, creo que eran 300 euros. Pasa que aquí no está, no sé. A ver si reviso. Mira, me he hecho una copia de esto. Voy a evolucionar. Perfecto. Pues eso me haría falta porque ahora mismo tengo problemas con eso. Porque cuando capturo movimiento en los vídeos, donde lo hago con un sensor. Y eso es una porquería.
Muy limitado, ojalá tuviera todos los sensores esos. 1.400 euros. Claro, es que lo otro que te digo viene sin VR, creo. Solo son sensores que se conectan al PC, creo. Caderilla, si no veas, ¿eh? Pero supongo que será increíble. Tan, tan. Claro, que yo decía eran solo sensores que solo servían para eso, pues me lo plantearía, ¿eh? Cosa que ya 300 euros me parece caro. Imagínate 2.200 esos. Mira, este mazo que me he creado es una porquería porque la conexión de mi historia parece imposible. Pero es que está tan roto las cartas estas de transmutación y todo esto que aún así puede ganar. Había escuchado de eso me gustaría verlo. Pero ¿cuándo es Misama? Porque parece súper injusto por lo que vi. Porque parece que se enfrenta a gente que se llevan 40 kilos de diferencia. Eso va a ser una locura, ¿eh? ¿Y se puede ver en directo o el Jordi Will te destruirá a base de strike? No lo he visto siquiera. Pégalo por el grupo, a ver. Si ahora lo voy a poner después. Después de esta partida le echo un ojo. Hombre, claro, es lógico que... Bueno, supongo que se podrá reaccionar, pero en diferido, supongo, claro. Mira qué roto. Ya puedo jugar esto por uno. Y con esto a ver qué me sale. Pues un esbirro. Turno 10, un 8-8 que saca otro 8-8. Está genial, ¿verdad? Más roto imposible. Si ahora lo voy a poner después de esta partida a ver qué pasa. Y mira, si un 8-8 parece poco, vamos a ver qué sacamos ahora. Pues un 11-11 y un 5-5 y dos 5-5. El turno 4. Esto está rotísimo. Seguramente me lo limpiará todo, pero... ¿puede limpiármelo? Yo creo que... solo uno, pero bueno. Pero ahora me queda ansia de sangre. Ah, no tengo sobrecarga. Ah.
Vale, ya he ganado. Es que está rotísimo el chamán con esa nueva carta. A la ansia de sangre y a volar. Se le ha ido la cabeza a Blizzard sacando la carta del 11-11 ese. Vale, voy a buscar el trailer. Lo voy a poner pero sin música. Por, por, por si acaso, ¿sabes? A ver cómo lo pongo en pantalla. Espera, espera. Así más o menos así. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, por eso a más de uno la pasada. Así que... Venga, le voy a poner sin musiquita porque nunca se sabe con esta gente. Ahí salían algunos con unas pintas que... Ah, también van a ir chicas. Eso está bien. A ver, a ver, a ver. Profesionales, pero no conocidos porque no lo he visto en mi vida. Tampoco es que siga mucho la MMA, pero... Qué loco ese. Oye, pues está guay está guay esto, ¿eh? Molaría que hubieran llevado al español. Al español ese que... No sé su nombre ahora, pero que era súper bueno. No, pero claro, tienen contrato. Ese tiene contrato con la compañía profesional. Estos eran gente que no están en las compañías estas profesionales. Sí, eso estaba chulo. Mira este, pero vamos a ver, vamos a ver. Tranquilidad. Un momento, un momento. Van a poner a enfrentarse
a un tío de 1,67 m con un tío de 2 metros. ¿En serio? O sea, ¿esto es real? Pues entonces esta gente no son luchadores de MMA, digamos, profesionales, porque, o sea, en lo que es la MMA de ahora, más o menos todos tienen los mismos conocimientos de lo que se llama MMA. Así que a igualdad de conocimientos es literalmente imposible que un tío pequeño le gane a uno grande. Imposible. Esas cosas que se ven por internet antiguas, donde luchaba gente de peso mediano con peso pesado, hoy en día no ganarían. Y esto que vemos aquí es peligrosísimo porque son 120 kilos de peso contra uno de 61. Esto puede acabar mal si le da un buen golpe, ¿eh? Por algo existen las categorías de peso. Eso antiguamente era así, nada más. Pero claro, es que hoy en día han puesto categorías de peso para proteger a la gente. Claro, antiguamente, como la gente no sabía todo, o sea, porque la MMA es como un compendio de las mejores técnicas. Y antiguamente lo mejor era uno de jiu-jitsu contra uno que solo sabía boxeo. Y claro, pues tenían oportunidades. Pero hoy en día el que sabe boxeo sabe también derribos, sabe también cómo evitarlos. O sea, no tenían... Es otro mundo ya. En lo que habría que ver si el tío gigante este tiene conocimientos para evitar derribos o de llaves y todo eso. Es la única posibilidad que tiene el pequeñito, ¿eh? No, pero está muy bien porque el Jordi va a sacar a la palestra hacia gente que es menos conocida. No, es interesante ese. Lo que pasa que esto es lo que es en la competición, ¿cómo se dice? En la competición real, esto estaría prohibido. Pero bueno, supongo que ahí está la gracia. Si es que, por ejemplo, si el grande sabe algo de llaves o de lucha en el suelo, en cuanto se le tire encima, el otro no se lo puede sacar. Es imposible para un tío de 60 kilos quitarse de encima uno de 150 o cuánto pesará ese, 120. Y este hasta arriba de esteroide. Uy, casi. Menos mal que pronunció mal. Porque esa palabra está prohibida en YouTube. Este está hasta arriba de anabólicos. En este torneo tampoco hay test de drogas. Mira, mira, vale, es que esto no es MMA real. Así sí, por ejemplo, este de un 88, que pesa mucho menos,
se va a reventar al otro. Porque el otro solo sabe boxeo. Esto es como la MMA antigua del todo. Espérate, le voy a dar para atrás, a ver. Están un poco fondones, Y barrigota desde la izquierda. Es épico, es épico. ¿Cómo mueve la cabecita? Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Ah, ¿no hay puntos tampoco? Entonces como el antiguo. En el antiguo era tiempo infinito también. Supongo que Jordi lo que ha querido es hacerle un homenaje a la MMA antigua. Pues está muy chulo eso, ¿no? Ya quiero verlo en diferido. Si lo echa, ¿el viernes pelean todos o qué? Pues entonces si queréis, el sábado podemos comentar las peleas, a ver. Se va a llevar muchas críticas el Jordi, porque esto hoy en día está bastante mal visto hacerlo así, con tanta diferencia de peso entre la gente. Mira, este también pone carita de malote de la derecha. Pues yo supongo que se llevarán un buen dinero, ¿eh? Dos contra él. Joder, esto está chulísimo, tío. O sea, es un despropósito. Porque en la vida real, o sea, es que es imposible. Si los dos se coordinan bien, los le dan una paliza. Y además, espérate. ¿Son los dos contra él al mismo tiempo o uno detrás de otro? Porque si al mismo tiempo no tiene nada que hacer. Pues imposible, ¿eh? Porque si... Mira. Este tío está especializado en llaves. Si le hace una llave a uno, el otro le puede dar una paliza. Esto no tiene ni sentido, ¿eh? Tiene tan poco sentido todo este evento que estoy deseando verlo. Es que, fíjate, no lo voy a ver el viernes, solo por verlo en el directo por primera vez, para llevarme la sorpresa. Por mi matado que sea, es que saben también. El primero es de MMA. Deberías tener conocimientos para evitar las llaves y todo eso. Y el Krav Maga... Sí, el Krav Maga no creo que sirva contra... El que parece que va a ser un paquetito es el del Krav Maga. Mira, yo si tuviera planeado,
yo dejaría que el de MMA se enfrentara al de la derecha con las llaves. Y el otro que le fuera pegando palos mientras están en una llave. Es que Krav Maga, o sea, puede servirse. La gente del ejército en algunos países lo practican. Pero claro, Krav Maga contra gente de MMA, el Krav Maga solo no sirve para nada. Tienes que meter más técnica y más cosas. Bueno, este es genial, mira. Lo voy a repetir de nuevo, pero mira cómo se frotan las manos. Es increíble. Genial, genial. Mira este con el cuello. Me parto de risa. Va a estar bueno, ¿eh? Yo creo que va a ser un éxito, ¿eh? Mira, este es el único combate serio que hay. Literalmente, de todos los que hemos visto. Jo, pues sin guantes va a haber cortes por todos lados. Va a ser un baño de sangre. ¿Y eso lo permite YouTube? Porque ahí va a haber sangre por todos lados, ¿eh? Sí, el de la derecha parece un tipo acostumbrado a reventar gente, ¿eh? Bueno, supongo que si es Jordi, YouTube lo permitirá porque es uno de los youtubers más importantes que hay. Pero yo creo que esto lo organiza otra persona y le meten un strike con un camión. Ahora meten música y todo rollo. Anda, mira, mira, mira. Concurso de bofetadas. Esto va a estar bueno, ¿eh? Se ha corrido un pedazo de venta, hay que reconocerlo. Va a estar genial, va a estar genial. Ya lo estoy deseando. Pues nada, no me spoiles, que es el sábado quiero reaccionar a esto, pero sin saber nada. Va a estar genial, ¿eh? Al principio pensaba que iba a ser una porquería porque parecía que... O sea, que no tenía sentido. Pero sí sin sentido y el estilo antiguo va a estar la leche. Un pedazo de evento. Bueno, he hecho una partida más con este mazo para probarlo y yo... Joder, pues estoy deseando ya que llegue el sábado, sí. Me estoy frotando las manos como ese del vídeo.
A ver, me voy a quedar la carta esa del otro lado. Porque lo que quiero probar es si puedo hacer el combo rápido. Me da igual ganar o perder. Misama, ¿cuál de todos te resulta más interesante ver? Yo creo que la verdad que están muy bien. El del enano que es el gigante me da curiosidad. A ver si puedo hacer algo sin que lo revienten. Y el de sin guante también tiene cierta curiosidad. El 2 contra 1 también parece que va a estar chulo. Aunque yo creo que se va a llevar una paliza. Como no haga como dice mamá y quita uno del medio rápido de suerte, creo que poco puede hacer. Ahí estamos. Qué rota es esta carta. Pero qué rota. Tan 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 tan. Y qué música. Lo que pasa es que esto me lo va a silenciar, ¿verdad? Bueno, me voy a arriesgar. Ojalá no me lo silencie. Y pueda hacer el combo. Pero va a tener silencio, ¿verdad? Si no es sacerdote... Bueno, lo está buscando. Está tardando mucho en coger la carta. ¿Será que no lo ha encontrado? Sí, la está buscando. Y se rinde. Pues sigue ganando con un mazo de auténtica porquería. Solo por las cartas rotas. Me voy a jugar otra por si puedo hacer el combo. Pero vamos, yo creo que voy a probar una más y a ver si me sale el combo. Y luego voy a probar la carta de chamán y yo creo que lo dejo ya por hoy. Porque entre semana no tengo mucho tiempo para estar jugando. Tan, 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 tan. Bien, ya tengo esta. Tengo la de 10. Vale, vale, vale. A ver si arriba me deja poder hacer el combo.
Guau, guau. No, esta vez me llevo yo el atraco. Es que se han pasado porque todas las partidas que jugué, casi todas las que jugué anoche y ya las que he jugado hoy, se deciden por sacar un pedazo de bicho entre unos 3 o 4. Mm, no sé ni para qué sirve porque está perdida, pero bueno. Sí, pues el chamán se va a llevar un buen nerfeo, creo yo. Sí, ya no puedo hacer nada. Y ya está. Vale, voy a probar el chamán y ya está. El chamán, digo, la nueva carta de druida, a ver. Le voy a probar el salvaje. Voy a intentar añadirla a ese mazo. A ver. A ver qué puedo quitar para meterla. Que sería esta. Bueno, esto voy a quitar esta. La ingeniera. No hace falta quitar una más. A ver qué puedo quitar. No sé qué quitar. Todo es útil. Vale, voy a quitar entonces. Maldita sea, todo es útil. Supongo que en pruebas esta. Ah, no, ya estaba. Ah, no, no estaba. Vale. Vale, vamos a probarla. Son las 5 de la tarde aquí y ya estoy bostezando, ¿no? ¿Qué sueño tengo últimamente? Vale, aquí está la carta ya. Esta me parece muy buena porque, sobre todo un salvaje, con algún combo con esta, con la baba gloriosa puede ser brutal. Lo mismo turno usar todo eso y robar cartas. A ver si puedo usarla en esta partida y ya está. Que no tengo mucho más tiempo.
Go, go, go. Ah, espérate, voy a mirar. Ah, no, creo que no. Oh, sí. No está muy pendiente. Ah, no, no. Voy a jugar esto, seguro. Toca jugarlo, sí. Y supongo que tendría que quitarme al archimago este. Y es que he cometido un error porque ya tengo el sueño de la muerte. Tenía que haber usado el neutralizar con esto. Con el eclipse, así hubiera eliminado corto. Sí, ya estoy para el arrastre. Mira, también llevaba esa carta. La está aquí probando, chaval. Hola, chavala. Bye, dices. Claro que en este mazo, hasta que no roba la escama y todo eso está complicado poder usarla. Pero bueno, si ha rampeado y tiene 20 maná también le sirve. Go, go, go. Sí, sí, sí. Espectacular. Madre mía, madre mía. A ver cómo hago esto. No, voy a robar bastante. Vaya, interesante, interesante. Esta carta puede funcionar en druida, así en salvaje. Ha tenido buena idea. Vale, yo intento hacerle robar cartas rápido. No sé, no sé. Vale. Pues fíjate aquí. Estoy pudiendo sacar el partido. Me da esto rápido. Corre, corre, corre. A ver si me lea una de ellas.
Que sea una esa. Sí. Ahí está, ahí está. Hola, Lucifer. Ida. Le he quemado el combo. Sí, creo que ya no puedo hacerlo. Es súper útil la carta esa nueva. Fíjate tú lo que he hecho. Anda. Tiene otra copia. Vaya, vaya. Hola, mamá, de nuevo. Vale, está sacándose cartas como puede. No, se la está matando el mismo. A ver si con suerte me lea. A ver, a ver. Prefiero perder otra. A ver cómo hago esto. Primero voy a robar a ver qué saco. Creo que esto, pues si me robo otro naturalizar de acá. No. Luciferus, ¿vas a ver el evento de MMA? De youtuber este, de Jordi Will. Yo todavía he perdido combo. Sí, es interesante la idea que tiene rival, pero es que en salvaje no es muy fácil que te quemen las cartas. Si no se las quema como se las estoy quemando yo, se las quitan con César o cualquier otra carta de dilución. Pues sí, Lucifer, si te esperas un momento, te lo enseño. Después de esta partida te lo enseño. Nada, voy a intentar quemarme. No, yo creo que he ganado, ¿no? Lo voy a ir buscando mientras. A ver, yo supongo que cómo no puede hacerlo. Si le he quemado una carta de cada de esto, sería un poco raro. O puede que cuente cuando se queman. No creo, ¿no? No sé, no sé. No, no, no. Esta es infinitamente mejor.
Te explico un poco. Yo creía que iba a ser una porquería, porque de hecho van a enfrentar... Es como la MMA antigua. Van a enfrentar a gente de, por ejemplo, de 60 kilos con gente de 120. Una locura. Pero tiene su gracia. Sí, son profesionales, pero no de alta categoría. O sea, estoy flipando. Date cuenta de esto. Yo creía que tenían que morir. Pero funciona cuando sus cartas son descartadas. O sea, es brutal. O sea, pues entonces esa carta en salvaje está rota. Qué bueno, qué bueno. Ya quiero probarla. Pero ya otro día. Te voy a enseñar lo de MMA. Espera, un momentito. Sí, aquí se ve, aquí se ve. Mira, te lo voy a poner. Ya lo hemos visto antes, pero... Fíjate, fíjate. El evento es el viernes. Pero nosotros vamos a... seguramente hagamos directo el sábado reaccionando a esto. Mira, por ejemplo, esto es increíble. Porque fíjate la diferencia de peso que hay. Es que es una locura. Es lo que estábamos hablando antes, que esto no se puede dar ya en la MMA profesional. Porque esto es un peligro. A igualdad de condiciones ya, como todos saben MMA, todos saben derribos, todos saben llaves, todos saben de todo, striking, pues que no hay posibilidad de que un tío más pequeño pueda ganar a uno grande. Aparte que puede terminar en una desgracia. Sí, eso es Lucifer. Y en el fondo, pues fíjate, hay el morbo porque... Bueno, no sé, claro, es que no sé hasta qué punto esta gente sabe MMA. Por ejemplo, el de la derecha, no sé si sabrá MMA o si solo es de boxeo kickboxing. Así quizás, si no sabe MMA, quizás tenga alguna oportunidad. Joder, qué sádico es esto. Está todo sádico, Mamá. Mira, también está
femenino. Va a estar bastante bien. Ya verás que todavía viene cosas más increíbles. Mira, la de la izquierda son los strikers. Pues están de ventaja, ¿eh? No parece muy equilibrados los combates. Y este que viene de la farmacia. El de la derecha solo sabe boxeo. Si solo sabe boxeo de verdad, pues el de grappling tiene una posibilidad de ganar, aunque pese menos. Sí, sí, hombre, ya con armas y todo. Con pistolas y ya y todo. Un combate al estilo este, ¿no? Pero date cuenta de esto. Este es un 2 contra 1. Pero qué locura es esta. ¿Tú crees que tiene alguna posibilidad? El de la derecha. Contra 2. Además, es de jiu-jitsu. Es que mientras le das una llave a uno, el otro lo puede estar metiendo una paliza. Esto no puede ir al suelo. Si el combate va al suelo, el otro lo revienta. Tiene que terminar rápido con uno de los dos. Si no, no tiene posibilidades. McGregor. Y este que parece que... Esto lo comentaba antes mamá. Que parece que viene de prisión. De la cárcel. No es por meterme con él, pero... Da miedo, ¿eh? En todo caso, Lucifer... Por eso es interesante. O sea, esto no sería... MMA serio. Ni profesional como el de ahora. Porque es más como antaño, pero... Tiene este morbo. Va a ser un éxito, ¿eh? Pero un éxito seguro. Mira, este es el combate más real y más equilibrado que hay. Pero eso, ¿sabes qué? Que lo que no contábamos es con... que es sin guantes. O sea, esto va a ser un baño de sangre brutal, de cortes por todos lados. O no. Porque a lo mejor no van a los puños. Y van ya al suelo. Y a los agarres, va a estar bien. Sí, va a estar divertido. Y además, fíjate, tiene más cosas. Vaya, hombre. A ver, espérate. Mira, ves, por ejemplo, concurso de bofetadas. Que este puede ser gracioso. ¿Tú sabes quién pondría yo aquí? A los youtubers famosos, ¿eh? Que ahora se están peleando. Imagínate poner aquí a
Auronplay contra los que le están pegando ahora. Sí, choca contra un montón de gente. Va, eso puede estar muy bien. Oye, que aquí salía choca por... Está buena las recomendaciones. Ya sabes los vídeos que vimos en el directo pasado. Y como hemos hablado de chocas, aquí sale chocas, ¿eh? Oh, Dallas contra Luis Nicho, ¿no? Que no se llevaban bien. En el concurso de tortas, ahí, pa. No sé, ya sabes. A Jordi Wild que... Ahí le dejamos la idea, ¿eh? ¿Y eso por qué te cae mal? Al menos es un tipo sincero, ¿eh? Que dice lo que piensa, porque no es de claro nada esta de buen rollo. O del postureo, ¿cómo se dice? Es que esto de que nadie se quiere mojar, mucha gente dice que porque, no sé, has madurado, pero yo creo que es porque desde hace un tiempo YouTube puso la norma de su comunidad más, digamos, más fuertes para la gente que quiere monetizar. O sea, el contenido que hacen antiguamente hoy en día no sería monetizable. Ahora es más family friendly. Y yo creo que ese es el verdadero motivo de por qué han cambiado la mayoría de estos youtubers su contenido y todo eso. Y por eso digo que Chocas por lo menos no sigue esa tónica. Ah, bueno, si una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que pasa es que yo tampoco lo he visto mucho para saber eso, cómo es. He visto muchos clips suyos que tienen gracia. Eso sí, cuando le mete... El vídeo donde le metía caña al presidente del gobierno era un cachondeo, ¿eh? Ah, no me acordaba de eso. Cierto. O sea, ya que está obsesionado. Eso en verdad era un problema por él. Un problema para él. Porque date cuenta que hacía directos de 11 horas, ¿no? Stream de 12 horas. Y luego dedicaba el resto del tiempo que tenía a contestarle a la gente por Twitter. Eso es un problema. O sea, que lo pillara ha sido bueno para él. Porque eso ya... Su vida estaba centrada en eso. Y eso es un problema. Pero a lo mejor le ha servido para cambiar, ¿no? Porque ya no hace directos tan largos. ¿Y qué piensas de lo de Auron? Lucifer, ¿piensas que es verdad lo que dicen o sea, piensas que ha cambiado? ¿De verdad o no?
Yo la verdad es que, o sea, aunque yo creo de verdad que la mayoría de gente que hace ese contenido no ha cambiado, que no ha cambiado porque haya madurado o lo que sea, sino por la monetización, que YouTube no permite ese contenido y entonces pues tienen que cambiarlo. Pero aún así, a mí me gusta pensar que la gente cambia. Y ante la duda, supongo que hay que pensar que han cambiado de verdad. Así de claro. Porque tampoco es justo que alguien cambie, pero ya lo tachen de por vida de lo mismo que era antes. Pero claro, no podemos saber nada. Sí, la verdad es que el grupo ese que se hacía llamar, que se hacía llamar lo del Partido Socialista este alemán, era brutal, ¿eh? O sea, era un nivel de... Decían que era humor negro, pero eso de humor negro, no sé qué decirte, es que es muy duro. O sea, que una madre pierde un hijo, que eso tiene que ser tremendo, y que se metan con eso, es que es ni humor negro ni nada. Es tremendo, es tremendo. Y decían que eso estaba de moda en 2013, por ahí. Pero ojo, que yo he visto comunidades que son así a día de hoy, que no han cambiado tanto. Sí, es que es difícil justificable. O sea, eso es de... O sea, sí, es que no me salen las palabras. Es terrible. Terrible, terrible. Pero claro, también hay la posibilidad de que hayan madurado y se hayan dado cuenta de que eso que hacía eran terribles y que se avergüencen de ello. Y claro, tampoco es justo que se lo recuerden de por vida. Ah, ¿eso no está escrito? Es que no sé cuánto tiempo tarda en prescribir esas cosas. Ah, pero no va a pasar. Porque la gente que... O sea, la familia de la chica esa no vaya adelante. Además, supuestamente ya habló Auronplay y su novia con ella. Y quedaron ya bien. Hola Mauricio. Pues nada, aquí me puse a jugar un rato. Y luego hemos visto algún vídeo y estamos hablando de Auronplay y toda esa movida. ¿Lo de Grovin qué era? Ah, lo de la menor, ¿no? Eso no... Difícilmente lo va a arreglar si es verdad. De todas formas, hay que ver, ¿no? Que la gente acusa antes de saber si es verdad. Porque precisamente creo que Ardalas que habla le acusaron de eso muchas veces y al final ganó los juicios. Yo es que vi un vídeo sobre eso hace un año o dos y recuerdo que una de las chicas
que la acusaba. Decía que había estado en un parque con él. Y es que es un poco absurdo. Porque al Dallas ese se le ve inteligente. Y un hombre inteligente no creo que vaya a salir a una plaza pública. Hay que lo vea todo el mundo. O sea que hay que tener cuidado. Porque mucha gente se inventa cosas para perjudicar a famosos. Aunque también puede ser verdad. Así que... Pero no sabemos. Eso hasta que no se demuestre, mejor no darlo por hecho. Fíjate, a otra persona que le acusaron de grooming fueron... ¿Cómo se llama el youtuber este que hace bromas? De cámara oculta. Que es súper famoso ahora. Dida Rebor, creo que era. Pues ese creo que sacó el vídeo de Dallas. Le acusaron de eso y pusieron captura. Pero no pasaba nada. Así que no sé si sería verdad o no. Mira, te voy a decir yo lo que va a pasar. Creo yo, sea verdad o no. Aquí lo que pasa es que pasa un mes o 2 semanas y ya todo el mundo se ha olvidado de todo. Y pasa otra cosa. Eso es lo que pasa siempre. Así que yo creo que Auron y Villín lo único que tienen que hacer es dejar pasar el tiempo y la gente se va a olvidar. Y ya está. A menos que salga un juicio. Entonces ya... sí es complicado. O sea, si la cosa va a juicio... ya sé que no se olvida eso. Pero si no... la gente se olvida en 2 semanas. En este caso llevan ya 3. Pero en un mes o 2 ya no se acuerda nadie. Así funciona el mundo y ya está. Yo es que eso... me vi el último vídeo de Dallas. Y ahí puso vídeos de Win Micho que sí se ve claro de lo de grooming. O eso parece. Pero tampoco se puede afirmar, ¿no? No lo sé. Pero... como el juicio lo ganó, pues ya está todo olvidado. Es que además si las chicas no denuncian, pues no le van a hacer nada. Parece que la justicia no entra de su propia mano. Si alguien no denuncia, ¿no? No sé. Mucho lío, mucho lío. Esa es la putada de... o sea, al margen de que sean culpables o no, o que se arrepientan o no,
es ese San Benito de la gente que se hace famosa. Como tenga fama y hayas hecho cosas reprobables en el pasado, ten por seguro que va a salir al final. Igual yo supongo que a ver cómo va la cosa. Ya se verá si es verdad todo, si es mentira. Y lo que está claro es que todo el mundo se olvidará. Bueno, también más es que el sistema incita a eso. La propia YouTube, ¿no? La propia YouTube, con sus normas para monetizar bien, favorece esa falsedad, porque si no, no tendrían canales, ¿eh? Ni en YouTube ni en Twitch. Sí, Mauricio, va a seguir todo igual. Como si nada. Y luego también están Lucifero, lo que se van a aprovechar de esto. Que Dallas demostró que... Claro, es que no podemos saber nada. No conocemos a la gente. Por ejemplo, salió un muchacho a putear a Auron y a Viking. Y yo lo veo, que no conozco la historia, y parece que es verdad. Pero luego puso Dallas vídeos de ese chaval antiguos y parece que estaba mintiendo. O sea que es que no podemos saber nada. El problema de todo esto es que la gente nueva que conozca a todos estos personajes, pues se pueden creer perfectamente lo que digan, como me lo he creído yo, de primeras. O sea, yo no lo di por hecho, pero al chaval ese parecía que decía la verdad. Y al final no. Sí, ese. El que hablaba mal. Aunque habla mejor que yo, pero bueno. Sí, se vio, pero porque Dallas mostró eso del pasado. Pero yo que no lo conozco, lo veo de primera y parece que es sincero. O sea, que te la mete doblada. Es el arte del engaño, ¿no? Porque la gente del pasado tiende a olvidar, pero la gente nueva no te conoce, y a la gente nueva siempre podrá colársela. Así que bueno. Y bueno, yo creo que
lo dejamos por aquí, ¿no? Que tengo un montón de cosas que hacer. Entre semana no tengo tiempo para nada. Pero hoy quería probar el miniseries este sí o sí. Y ni tan mal, porque hemos llegado a leyenda. En salvaje y en estándar. Pues todo bien. Pues nada. Este fin de semana, el sábado seguramente... Bueno, 100%. Quiero reaccionar a lo de Will. A lo del Jordi Wild. Lo de la MMA esa. Así que nos vemos por ahí. Y también podemos ver la de Kung Fu. La película esa, pero... hay que ir con cuidado. En cuanto suene la canción se va pausando. Corriendo así o se salta porque... creo que te da bloqueada en varios países. Pues Mamad, Mauricio y Lucifer Salva. Nos vemos el próximo sábado si estáis por ahí. Un abrazo y hasta otra. Hasta sábado. Let's go.